Mensajes de salvación espiritual, para leer. Título de este mensaje: Jesús el Salvador, adora a Dios. Los detalles. En Deuteronomio 6:13, la Biblia dice que Moisés ordenó al pueblo de Dios, diciéndole, por lo tanto, adoren a Dios y obedézcanle solo a Él. Biblia, traducción en lenguaje actual. Al Moisés decir, solo a Él, esto se debe aplicar, tanto en la adoración como en la obediencia. De modo que, esta orden que Moisés recibió de Dios, para que Moisés la comunicara al pueblo de Israel, incluye adorar solamente a Dios. Mateo 4:8-9, en la Biblia, dice, otra vez le llevó el diablo, a Jesús, a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. El versículo 10, dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Cuando Jesús dijo a Satanás, escrito está, Jesús se refería a Deuteronomio 6:13, en la Biblia. Preste usted atención que Jesús, a Satanás le dijo, al Señor tu Dios adorarás. Esto sugiere que Jesús, antes de este encuentro con Satanás, era habitual para él adorar a Dios. En Juan 5:17 de la Biblia, Jesús declara que Él es un Hijo de Dios. Y Mateo 4:10 da a entender que Jesús, como un Hijo de Dios, Él solamente adora a Dios, y que jamás adoraría a Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Mateo 4:10. En Juan 4:22, a la mujer samaritana, Jesús le dijo, ustedes, los samaritanos, no saben a quién adoran, pero nosotros, los judíos, sabemos, a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Aquí, claramente se entiende que Cristo, en unión con otras personas, Él adora a alguien. Porque, a la mujer samaritana, Jesús le dijo, nosotros sabemos, a quién adoramos. Al Jesús decir esto, claramente, Él dio a entender que, Él está, entre los que adoran. La pregunta es, ¿a quién será? Al que Cristo adora, obviamente, es al Padre Dios. Aquellos hermanos de la fe que, al predicar, exhortan a sus seguidores, diciéndole, adoren a Jesús, estos predicadores deben entender que, Cristo prefiere que adoremos solamente a Dios. Porque el mismo Cristo, es un adorador, y su adoración está dedicada, a Dios Padre. En los asuntos de Dios, no tiene sentido, adorar al que adora, y en el ambiente espiritual, esto resultaría, en adoraciones escalonadas, en eslabón, a favor de varios seres espirituales. Y el mandato es, adorar solo a Dios. De todas maneras, no podemos hacer adoración a Dios, sin tener en cuenta a Jesucristo, no podemos acercarnos a Dios de una manera aislada, sino que solo podemos hacerlo, por medio de, y a través de, Jesucristo. Jesucristo, es quien nos une con Dios. En Juan 14:6, el mismo Jesús, dice, nadie viene al Padre, si no es por mí. Notemos que Jesús dice, nadie viene al Padre. Jesús no dice, nadie va al Padre. Cuando Jesús dice, nadie viene al Padre, esto es así, porque Jesús el Salvador y el Padre Dios, uno son, como declara el mismo Jesús en Juan 10:30. O sea, cuando un Hijo de Dios adora al Padre Dios, esa persona no puede prescindir de Jesucristo. Al decir que, la persona no puede prescindir de Jesucristo, cuando se encuentra adorando al Padre Dios, esto significa que, durante los momentos de la adoración, Jesucristo va a estar adorando, junto con la persona. Nuestro Salvador Jesús, estará ahí también, adorando junto con la persona que, de corazón sincero, está adorando al Padre Dios. Recordemos que Jesús dice, nadie viene al Padre, si no es por mí. No podemos conversar con Dios, sin la presencia de Jesucristo, esto también está incluido, durante la adoración a Dios. En otras palabras, no podemos adorar a Dios, en espíritu y en verdad, sin la presencia de Jesucristo. En Mateo 28:18 de la Biblia, Cristo, a los apóstoles, les dijo, toda potestad me es dada, en el cielo, y en la tierra. De modo que, después que Cristo fue glorificado por Dios, nada es imposible para Cristo. Él tiene el poder de estar adorando al Padre Dios, junto con los hijos de Dios que, en cualquier momento y en cualquier lugar, lo estén haciendo, en espíritu y en verdad.
Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, y la honra, y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad, existen, y fueron creadas. Cuando tratamos acerca de este verso de la Biblia, debemos estar pensando en Dios Padre. Sin embargo, aun cuando estamos pensando acerca del Dios Padre, debemos tener en cuenta a Jesucristo, porque el Hijo, Cristo, es quien nos une con el Padre, Dios. En Lucas 18:19 de la Biblia, Jesús, a un joven rico, le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Jesús el Salvador, siempre, ha estado dando toda la gloria al Padre Dios, y de esto se entiende que, Jesucristo prefiere, que demos adoración, solamente al Padre Dios. Una de las faltas, o errores de Satanás delante de Dios, ha sido que, el diablo, ha estado robando la adoración, que pertenece al Padre Dios. Y el diablo, está teniendo éxito en esto. ¿Cuántos millones de personas adoran a Satanás en todo el mundo? Juan 10:10 en la Biblia, dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Este verso en la Biblia, está haciendo referencia a Satanás, el cual se está robando la adoración que pertenece a Dios. El diablo, engañosa y maliciosamente, está desviando a las personas del mundo, a que adoren a él. Aún, a Jesús el Salvador, el diablo intentó desviarle, a que adore a él. Por eso, vimos arriba que Satanás le dijo a Jesús, todo esto te daré, si postrado me adorares. Por otro lado, Apocalipsis 22:8-9 en la Biblia, dice, yo Juan, soy el que oyó, y vio estas cosas. Y después que las hube oído, y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Yo no tengo ninguna duda de que, Jesucristo prefiere decir a sus seguidores, a los hijos del Padre, adoren a Dios. Un verdadero servidor de Dios, solo hace lo que Dios le ordena hacer, nunca toma las obras buenas de Dios en sus propias manos. De ahí es que, en Deuteronomio 6:13, Moisés ordenó al pueblo de Dios, diciéndole, por lo tanto, adoren a Dios, y obedézcanle, solo a Él. Santiago 1:17 en la Biblia, dice que toda dádiva buena viene de Dios. A Dios solamente, es a quien nosotros debemos dar todo el crédito de cualquier recibimiento considerado bueno o útil. Desgraciadamente, la mayoría de las personas del mundo, en lo espiritual, se inclinan a buscar ayuda fuera de Dios. En todos los lugares, Dios, es el único todopoderoso, y el propio Dios nos ordena que le llamemos, y Él responderá, pues así lo dice la Biblia católica, en Jeremías 33:3. Usted no necesita un celular para llamar a Dios. Es mejor buscar auxilio, en el más poderoso, el cual es Dios. Y Dios, en la Biblia católica, nos ordena, diciendo, llámame, y yo te responderé. Jueces 2:11, en la Biblia, dice, entonces, los israelitas, hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y sirvieron a los Baales. En lo espiritual, buscar ayuda fuera de Dios, es servir a los Baales, porque la persona, al estar anhelando la ayuda de un Baal, santo, virgen, ángel, arcángel, etc., le ofrecerá toda la atención posible al Baal, y con tal de obtener la ayuda deseada, hasta le ofrecerá adoración, la cual pertenece a Dios. Un Baal es cualquier entidad espiritual que no sea Dios, ni Jesucristo, o el Espíritu Santo. Salve usted su propia alma, porque en San Mateo 7:14, en la Biblia, Jesucristo dice que, pocas almas están llegando a donde Dios, y es que cada uno de nosotros debe aportar lo que le corresponde, para estar en armonía con Dios y con Jesucristo. Si pocas almas están llegando a donde Dios, como Jesucristo afirma, entonces, la gran mayoría de las almas, Satanás se las lleva al infierno. Busque en una Biblia las citas mencionadas en esta exhortación, porque en la Biblia es donde hallamos lo que Dios quiere de nosotros. Debemos entender que, los asuntos de Dios, no son como la iglesia a la que usted pertenece, quiere que sean, o como la iglesia preferida de usted, ha estado enseñando como ella quiere que sean. Los asuntos de Dios, son como Dios los narra en la Biblia. Muchas personas claman por ayuda, a arcángeles. Pero los arcángeles, solo obedecen órdenes de Dios.
El arcángel Miguel, por ejemplo, con gusto diría a alguien, pídele a Dios, y si Dios me envía, yo te atiendo. En ningún lugar, la Biblia dice que busquemos ayuda en algún arcángel. Tampoco en ningún lugar dice la Biblia que busquemos ayuda en María, la Madre de Jesús. Eclesiastés 9:5 en la Biblia católica, dice, los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Entonces, de acuerdo a Eclesiastés 9:5, en la Biblia, el apóstol Pedro y la Virgen María nada saben, y así estarán, mientras estén sin resucitar. Porque la misma Biblia católica, en 1 de Tesalonicenses 4:16, textualmente dice, primero resucitarán los que murieron en Cristo. Aquí se está hablando de todas las personas de todos los tiempos que murieron en Cristo. En esta afirmación, en 1 de Tesalonicenses 4:16, no hay una excepción, abarca a todas las personas que murieron en Cristo, desde Adán y Eva, hasta el día de hoy. Tanto el apóstol Pedro, como la Virgen María, están incluidos entre los que resucitarán, según se lee en 1 de Tesalonicenses 4:16. Porque la Biblia, en ningún lugar dice que el apóstol Pedro, o la Virgen María, ya resucitó. Y la resurrección espiritual es para todas las personas que vivieron en este mundo. Además, la Biblia católica dice que, primero resucitarán los que murieron en Cristo. Y sabemos que, tanto el apóstol Pedro, como la Virgen María, murieron en Cristo. Sin embargo, la Biblia católica en ningún lugar dice que la Virgen María ya resucitó. Después que Dios resucite a la Virgen María, entonces debemos esperar que ella se manifestará como una de las mujeres más destacadas, más sublimes, más honorables y más sobresalientes, de entre las mujeres que vivieron en este mundo. Y debemos esperar que se va a cumplir lo que Lucas 1:42 en la Biblia dice de María, pues dice, bendita tú entre las mujeres. Esto quiere decir que las bendiciones de María, después que ella resucite, serán mayores que las de muchas otras mujeres. La grandeza de Cristo se manifestó después que Dios le resucitó, y lo mismo le va a suceder a María, que la grandeza de ella, oficialmente y desde el cielo, se manifestará después que Dios la resucite. Cualquier persona puede entender que, si un hijo de Dios necesita resucitar, ese hijo de Dios debe estar incomunicado con cualquier persona viva. Y así como Cristo necesitó resucitar, todos los demás hijos de Dios también necesitan resucitar. ¿Por qué todos los hijos de Dios que ya murieron necesitan resucitar espiritualmente? Porque la resurrección espiritual es universal, es para todas las personas que han vivido en este mundo. Y la Biblia solo registra una sola resurrección espiritual, la cual es la resurrección de Jesús el Salvador, y esta la hallamos en Mateo 28:1-6 en la Biblia. En cambio, en la Biblia no se encuentra, por ejemplo, que el apóstol Pedro ya resucitó, o que la Virgen María ya resucitó, y vimos arriba que la Biblia católica dice, primero resucitarán los que murieron en Cristo. Por eso, tanto el apóstol Pedro como la Virgen María, todavía necesitan resucitar. El apóstol Pedro y la Virgen María murieron en Cristo. ¿Por qué resucitarán primero? Resucitarán antes de entrar al cielo, y también resucitarán primero que las personas que no mueren en Cristo. Primera de Tesalonicenses 4:16 claramente dice que los muertos en Cristo serán resucitados por Dios antes de ellos entrar al cielo, y antes de que resuciten los que no mueren en Cristo. Tal como enseña Apocalipsis 25, donde dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Que Dios bendiga a usted ricamente.